Buenas, el tema que nos correspondió a mi compañero y a mí fue el rotámetro. Está presentado por mi compañero Jonathan Sebastián Mejía Gómez y mi persona, Javier Isaiah Rincón Ruiz. ¿Qué es el rotámetro? El rotámetro es un instrumento utilizado para medir caudales, tanto de líquidos como también los gases que trabajan por un salto de presión constante. Se basan en la medición del desplazamiento vertical de un elemento sensible, cuya posición de equilibrio depende del caudal circulante, que conduce simultáneamente a un cambio en el área del orificio del pase de determinado fluido, ¿no? De tal modo que la diferencia de presiones con las que actúan sobre el elemento móvil permanecen prácticamente las fuerzas constantes. Bueno, en la historia del rotámetro, el primer medidor de área variable con flotador giratorio fue inventado por Carl Coopers en Aquisgrán en el año de 1908. Esto describe la patente alemana 215.225 de Felix Meyer. Fundó la empresa Deutsche Rotanwerk en Aquisgrán, reconociendo la importancia fundamental de la invención del rotámetro. Mejoraron esta invención con nuevas fórmulas en el flotador y del tubo de vidrio, y Coopers inventó la forma especial para el interior del tubo del rotámetro, que realiza una escala de flujo simétrica. La marca rotámetro fue registrada por la empresa británica Elliott Automation. En muchos otros países, la marca rotámetro o rotameter está registrada por Rota Yokohama en Alemania, que ahora es propiedad de Yokohama Electric Corp. El uso del rotámetro. Pues el rotámetro es un instrumento especializado en la medición de caudales, ¿no? En los distintos tubos y tuberías para así conocer los determinados flujos que transitan por sí mismos. También para conocer la densidad y otras variables necesarias para el análisis químico y físico de determinados compuestos. La función del rotámetro es casi exclusiva, puesto que es un instrumento muy especializado perteneciente al grupo de los caudalímetros, que miden única y exclusivamente pues, el caudal. Lo que sí es importante es que están presentes en los laboratorios de diferentes ciencias, los rotámetros. Pues estas propiedades de los líquidos y de los gases son muy importantes al momento de realizar hipótesis, experimentos en los análisis. Se utiliza demasiado en los laboratorios químicos y por ende, pues casi que es una obligación tener en los laboratorios ese tipo de instrumentos. Bueno, como les mencionó mi compañero anteriormente, el rotámetro es un instrumento de medición de caudales. Pero ¿cómo funciona? ¿Qué ecuaciones son las que describen su naturaleza? Bueno, pues tenemos la primera ecuación que nos relaciona tres fuerzas que actúan sobre el rotámetro. La fuerza de resistencia aerodinámica o el coeficiente de arrastre, que la vamos a representar con la letra C. La fuerza de Arquímedes o de empuje hidrostático, que la vamos a representar con la letra F, y la fuerza gravitatoria o peso, que la vamos a representar con la letra W. El coeficiente de arrastre y el empuje hidrostático son fuerzas que actúan ascendentemente, es decir, hacia arriba, mientras que el peso, que es la masa del flotador por la gravedad de la Tierra, actúa hacia abajo. Bueno, esta ecuación nos describe el funcionamiento del rotámetro, puesto que el caudal es medido a través de unas muescas que se encuentran en el tubo y depende principalmente del flotador para saber esta medida. Es decir, si el peso del flotador es mayor a la del arrastre y el empuje, el flotador se irá hacia abajo. Pero si por el contrario el arrastre y el empuje son mayores que el peso, este flotador tenderá a subir.
hasta llegar a un punto de equilibrio. Si el arrastre y el empuje son mayores que la fuerza ejercida por el peso, pues el flotador subirá hasta la superficie y no tendremos una medición exacta, pues se saldrá de la escala de medición y tendremos que tener otro tipo de rotámero que nos permita medir un mayor caudal. Bueno, ¿por qué gira el rotámero? El rotámero gira por la interacción vectorial de las fuerzas ascendentes anteriormente mencionadas, C y F, con la resistencia que ejerce el flotador. Bueno, en este caso, las fuerzas ascendentes chocan contra la superficie del flotador, produciendo una fuerza lateral que, combinada con la fuerza que va hacia arriba, pues generan un vector que permite la rotación. Esta rotación también está influenciada por el diseño del flotador, debido a que alguna muesca puede orientar en la rotación. Ecuaciones de velocidad. Bueno, las principales ecuaciones que describen el funcionamiento interno del rotámero se da por la velocidad. La velocidad del fluido puede ser descrita mediante varias ecuaciones, ya sea la ecuación de la continuidad, la de caudal o flujo volumétrico o la ecuación de Bernoulli. Pero estas ecuaciones no tienen en cuenta la resistencia y volumen del flotador, por lo que se emplea una ecuación diferente. En este caso será esta ecuación que tenemos a continuación, en donde la velocidad es igual al coeficiente de arrastre multiplicado por la raíz de 2 veces la gravedad por el volumen del flotador, que multiplica a la diferencia de densidades entre el flotador y el fluido que se maneja. Estos datos son importantes, pues de alterar el líquido se altera la ecuación. Dividido en la densidad del fluido multiplicado por la área de la sección del flotador. Vemos que el rotámero tiene diferentes áreas con respecto a su longitud, puesto que estas se van agrandando conforme se va subiendo, dándole su forma característica al rotámero. Bueno, una vez conocemos la velocidad, podemos hallar el caudal o flujo volumétrico. El caudal se puede expresar como volumen sobre tiempo, pero también como velocidad del fluido por área, en espacios cerrados, en este caso, pues las tuberías, por lo que se describe con la siguiente ecuación, en donde vemos la Q que está multiplicando la C y la A. Vemos que el resto de la ecuación es exactamente igual a la de la velocidad, por lo tanto, esta A que vemos ahí es un anexo, la cual es el área intermedia del rotámero, dándonos como resultado, pues, el caudal es igual al área por la velocidad. Otras ecuaciones que describen, aquí podemos encontrar las ecuaciones secundarias que describen los fenómenos del movimiento en relación con el área del rotámero, teniendo en cuenta la velocidad modificada por el flotador como la ecuación de la continuidad. Entonces, en la ecuación de la continuidad nos describe la forma correcta de hallar una forma de poder hallar la velocidad teniendo en cuenta los caudales. Sin embargo, debemos considerar que esta velocidad, tanto la de entrada como la de salida, deben ser halladas con la ecuación, si se hallan individualmente, con la ecuación anteriormente descrita. Aspectos a tener en cuenta. El rotámero es único y está diseñado específicamente para cada fluido, pues las propiedades de la densidad influyen en las fuerzas que se generan. En el interior del rotámero, por ende, un fluido diferente producirá mediciones cerradas. No solo los fluidos diferentes pueden producir mediciones cerradas, el mismo fluido para el que fue diseñado puede errar en este sentido, pues la temperatura afecta la densidad del fluido, alterando la viscosidad, por ende altera la velocidad y por ende alteraría el caudal dándonos una medición errada. Por último, se debe tener en cuenta que la ubicación del rotámero debe estar ubicado transversalmente al centro de masa de la Tierra, es decir, hacia donde se ejerce la gravedad, para que la gravedad se relacione correctamente con la masa del flotador, formando la fuerza del peso, W. Una desviación o mala ubicación causaría que el flotador no se mantenga estable en el centro del rotámero, causando un bloqueo u obstrucción del fluido. Clases de rotámetro. Rotámetro, el rotámetro de purga, tenemos al rotámetro de purga, tenemos el rotámetro de vidrio y tenemos el rotámetro de bypass, como los más conocidos comúnmente tenemos esos tres.
pues el cual es un elemento que nos ayuda a medir las cualidades de diversas sustancias. Los tres son un elemento esencial, ¿no? Específicamente, pues líquidos y gases, como ya lo había dicho, el hecho de lograr esta medición de esas cualidades ha sido un tema trascendental que ha logrado una importancia impresionante, ya que si bien existen algunos otros instrumentos que logran llevarlo a cabo, este es uno que lo logra a mayor precisión y con muy buenos resultados, a diferencia de las otras clases de caudalímetros. Bueno, si bien sabemos, los rotámetros están constituidos por traductores eléctricos y transmisores neumáticos. Bueno, los transductores eléctricos se acoplan a los rotámetros y puede ser de varios tipos. Entre ellos tenemos el potenciométrico y el puente de impedancias. Pero, ¿qué es el potenciométrico? Perdón, el potenciométrico. Consiste en una varilla que sigue magnéticamente el movimiento del flotador de un tubo y que se mueve el brazo de un potenciómetro. El sistema presenta la desventaja del envejecimiento y el desgaste característicos del potenciómetro. Como puente de impedancias, consiste en un mecanismo de indicación actuando magnéticamente un transformador diferencial de núcleo móvil y un convertidor al variar el caudal del experimento que estemos haciendo. Un imán montado en el flotador o en la varilla de extensión del mismo que hace girar un mecanismo magnético de posición formado por una hélice de hierro dispuesta en un cilindro de aluminio. Una leva de forma característica gira con el conjunto y se introduce dentro del enrollamiento activo del transformador diferencial, como se observa en las imágenes. Y pues como transmisores neumáticos, pues están acoplados al rotámetro y consiste en una leva que sigue el movimiento del flotador de manera magnética y está entre dos tuberas neumáticas o tubería en forma de transmisor de equilibrio. Las ventajas del rotámetro. Bueno, pues un rotámetro, pues ya sabemos que como no requiere energía externa o combustible, solo usa las propiedades inherentes del fluido, junto con la gravedad, para medir pues dicho caudal. Un rotámetro también es un dispositivo relativamente simple que se puede fabricar en masa con materiales baratos, lo que permite un uso generalizado. Como el área de paso del flujo aumenta a medida que el flotador se mueve hacia arriba por el tubo, la escala es aproximadamente lineal. También una ventaja es que se utiliza el vidrio transparente, que es altamente resistente a tensiones térmicas y acciones químicas. Como desventajas, las desventajas del rotámetro tenemos que debido a su dependencia de la capacidad del fluido o gas para desplazar el flotador, las grabaciones de un rotámetro dado debido a que la operación del rotámetro depende de las fuerzas de gravedad. Para la operación, un rotámetro debe estar orientado verticalmente y se puede producir un error significativo si la orientación del rotámetro se desvía significativamente de la vertical, ¿no? También tenemos que debido a la indicación de flujo directo, la resolución del rotámetro es relativamente pobre. ¿Por qué? Porque en comparación a otros principios de medición, la incertidumbre de la lectura empeora cerca del final de la escala del rotámetro. Y las oscilaciones del flotador y el paralaje pueden aumentar aún más la incertidumbre de dicha medición en un determinado experimento que
que estemos haciendo. Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver esta presentación. Nos vemos en una siguiente ocasión.